Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? todo bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se sumen y arrancamos.
Buenas, ¿cómo están? Bueno, ya hay más de Hola, 30, así que arrancamos. La idea de hoy es hacer un repaso, digamos, o hacer una introducción un poco breve, pero que va a ser nada más que de la clase de hoy, sobre un tema que nosotros pensamos que es importante que lo podamos ver ahora ya desde primer año, pero que luego se va a ver en profundidad en segundo año. De hecho, todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, tanto sea de metales como de plásticos y otras cosas más que vamos a ver, luego se van a volver a ver. No es algo que no van a ver, pero sí lo importante es que ustedes lo empiecen a analizar desde ahora o tengan alguna introducción desde ahora como para que eh, puedan llegar ya a aquellas clases de segundo o tercer año con con algo de información, pero también para que cuando hagan los trabajos prácticos de taller tengan argumentos, tengan elementos y tengan más recursos para poder hacer propuestas más diversificadas. Entonces, por eso queremos hacer un paneo también por un tema como es el de fundición, aunque sea rápido, pero lo queremos, queremos que lo vean. Así que la idea va a ser que hoy vamos a hacer esa introducción muy básica, muy superficial. Vamos a hacer un trabajo práctico que consiste en una autoevaluación que van a hacer en un formulario de Google como los que ya hemos hecho. Y vamos a terminar ahí esta actividad sería como una unidad, pero que es de un solo día. Termina en esta clase nada más. Creo que en la parte teórica también van a ver algo, pero por supuesto acotado, también con la misma idea. Si lo van a volver a ver el año que viene en profundidad y todo el año que viene van a trabajar con el tema metales, no tiene mucho sentido que profundicemos ahora y además tampoco tenemos el tiempo para hacerlo. Así que con esas aclaraciones arrancamos con este tema. La fundición, por supuesto, forma parte de lo que nosotros establecimos para el segundo cuatrimestre, que son todos los procesos que se producen por moldeo, digamos, que necesitamos un molde para poder generar una pieza que va a estar metida, digamos, en forma líquida dentro del molde por fundición, es decir, porque llegó a su punto de fusión, es decir, se calentó lo suficiente como para que pase a estado líquido y pueda introducirse dentro de un molde. Cuando hicimos en la primera clase, después de las vacaciones, cuando empezamos en el segundo cuatrimestre, acuérdense que habíamos establecido algunas diferencias de los distintos tipos de procesos productivos que se hacen con los materiales y que uno de ellos era la fundición. Bueno, en ese caso entonces, a diferencia de otros, vamos a, digamos, sería eso, ¿no? Un material que llega a su punto de fusión, que se calienta hasta ponerse líquido y se mete dentro de un molde. Incluimos también en la clase de hoy el proceso de inyección, que es algo similar, pero nada más que ingresa, en lugar de ingresar por caída, por colada o por caída por gravedad, ingresa a presión adentro de un molde. No sé si, seguramente ustedes deben haber tenido contacto con piezas de este estilo. Son objetos, muchos de ellos antiguos, muy viejos, algunos son objetos de culto como la cocina económica, salamandras, hay muchos objetos que están incluso fijados en algún momento histórico, eh, donde la producción de hierro fundido era como un elemento de los de mayor importancia dentro de la producción. Hablamos de siglo XIX, fines del siglo XVIII, siglo XIX, primera parte del siglo XX. La fundición de hierro tuvo un protagonismo muy importante dentro de los productos domésticos o dentro de los productos industriales, o todo tipo de producto que pudiera ser fabricado por fundición se hacía por fundición. Tiene que ver con la historia de Inglaterra, con las posibilidades que Inglaterra tenía en su comercio internacional. Hay una cuestión histórica muy intensa atrás de la fundición de hierro, y lo operan seguramente en objetos que tienen que ver con esa historia, por ejemplo en los ferrocarriles.
de ferrocarril, las estaciones de ferrocarril, tienen muchas piezas que están creadas y están formadas por fundición de hierro. Si ven la estación de La Plata, si recuerdan cómo es la estación de La Plata, o por ejemplo Constitución u otras estaciones así viejas, van a ver que hay muchas piezas de hierro que constituyen la estructura. De hierro fundido, es la diferencia que tenemos que hacer, ¿no? Pero también máquinas herramientas, máquinas grandes, que luego, hasta hoy día también se hacen por fundición en algunas partes, pero ya no porque esté influido por ese proceso histórico, sino más bien porque, bueno, tienen características tecnológicas de esas piezas que permiten que sean utilizadas, incluso con muchas ventajas, ¿no? Una de las cosas que podemos rescatar de esas como características importantes de las piezas de fundición de hierro era que, o es que tienen una gran resistencia a altas temperaturas, se dilatan poco, digamos, por eso se usan bastante, tienen, se oxidan un poco menos que el acero al carbono que vemos en forma de laminada, entonces también tienen un uso bastante intenso y muy prolongado en estos objetos. Bueno, como tienen también resistencia a la intemperie, por esa misma razón también se lo ven muchos objetos y se suman dos características muy importantes. Una es esa capacidad de resistir, la facilidad de producirlos, pero además también la complejidad de las formas que pueden adquirir esas piezas, también vinculados a un movimiento histórico, el movimiento moderno, el Art Nouveau, que tenían características, uno nunca sabe muy bien quién es el que inicia esto, ¿no? Si porque las posibilidades morfológicas estaban dadas, el movimiento se basó en estas características estéticas, o al revés, las características estéticas hicieron que este material apareciese y fuese protagonista. Un tema que no lo trataremos acá, pero interesante, por supuesto, para lo que es el diseño industrial. Pero sí, objetos que tienen muchísimas complejidades que serían muy difíciles de hacer o de fabricar con otros métodos, bueno, son fáciles de hacer con fundición de hierro, fundición de aluminio también puede ser, pero en este tipo de productos, sobre todo los más viejos, era muy característico ver la fundición de hierro, muchos objetos que tienen que ver con el ámbito urbano, estas rejillas que se ven que incluso son muy viejas, esas tapas que hay en las calles. Bueno, los bancos estos, luminarias, en las plazas de La Plata también van a ver objetos de estas características que adornan, digamos, la ciudad y es muy vinculado a un momento histórico, ¿no? Pero también por su característica, por algunas características tecnológicas como ser la rigidez que tienen y además la posibilidad de hacer formas muy complejas, también es utilizado en la industria, por ejemplo, en la industria automotriz o o en fabricación, por ejemplo, de máquinas herramientas, porque lo que da como resultado en la fundición o en la inyección, después vamos a ver las diferencias que hay, pero en este caso más o menos es el mismo resultado de piezas, es la obtención de piezas muy rígidas. Tiene esa característica y al sumarse a eso la posibilidad de que se pueden hacer formas de mucha complejidad morfológica, nos permiten hacer estructuras como estas donde luego se mecanizan. Ustedes van a ver que hay partes de, digamos, la superficie que da como resultado la fundición es de baja calidad de terminación, es muy rugosa y además es muy poco precisa. Pero como se puede combinar muy bien con mecanizado, digamos, como se pueden fresar, tornear, roscar, se pueden hacer todos los procesos de mecanizados a las piezas de fundición, entonces la combinación de esas dos tecnologías permiten que una pieza que, como un bloque de un motor, por ejemplo, como esto, donde no tiene
digamos, compromiso con la precisión, que sería, por ejemplo, en las zonas externas al motor, queda la rugosidad y la mala terminación de la fundición, pero donde sí tiene compromiso y muy estricto con otras piezas mecánicas o otras piezas que tienen que coincidir perfectamente, bueno, ahí se puede mecanizar y se logran precisiones muy, muy altas. Entonces, por esa razón, es una pieza muy versátil o una tecnología muy versátil que puede servir bien para este tipo de piezas. También se pueden conseguir baja producción y se puede conseguir alta producción con la fundición y con los otros procesos accesorios a lo que es esto de la fundición en general, ¿no? Pero se puede conseguir si hacemos baja producción, se pueden hacer pocas piezas en fundición en arena. Si esa producción después queremos con la misma pieza hacer una alta producción, podemos también adaptar los procesos y mejorar, y notablemente se puede aumentar la producción, así que es muy versátil en eso. O si no, también se pueden utilizar procesos productivos dentro de estos mismos que estamos viendo, que son de muy alta producción, como la inyección. En todos esos los resultados son similares. Después vamos a ver qué diferencias hay, pero más o menos se pueden conseguir las piezas que tengan buena rigidez, que sean de bajo costo de producción, que se puedan mecanizar. Por ejemplo, acá vemos unas poleas. Las poleas son piezas que transmiten fuerza. Entonces, lo mismo que vemos recién en el bloque del motor. La zona que no requiere precisión, bueno, puede quedar con la rugosidad y la mala terminación que tiene una fundición. Pero la zona, por ejemplo, en contacto con la correa, que es la pista esta que se ve acá, se mecaniza, se tornea y queda perfecta y se puede balancear perfectamente. Entonces se consigue una pieza de muy bajo costo y con mucha precisión. Esto es una tapa de una pieza mecánica, puede ser una tapa de una bomba de agua, etcétera. Estos son los pistones de un motor que no se hacen con los procesos más simples de fundición, pero de todas maneras son piezas fundidas que conservan en las partes interiores, en las zonas donde no tiene compromiso mecánico, conservan la rugosidad y las características típicas de la fundición, pero en las zonas que sí tienen una gran complejidad mecánica, y estas piezas, los pistones son piezas de muchísima complejidad mecánica, están sometidos a mucha presión e impacto. Bueno, en esas zonas sí se mecanizan y quedan piezas de mucha calidad. Bueno, también lo vemos en la cocina. Por ejemplo, hay marcas que directamente han basado su producción y su oferta de productos en la fundición en este caso, fundición de aluminio. La marca esta Essen, por ejemplo, es una marca que tiene como característica la producción de objetos. Tiene otros también, pero la mayoría de sus objetos y su fuerte está en la producción de piezas de fundición de aluminio. En algunos casos, ya hemos hablado de esto cuando hablamos de las ollas de aluminio y de acero inoxidable en la parte de metales del cuatrimestre pasado, y habíamos hablado de que el aluminio para la cocina tiene algunas características importantes, como por ejemplo la conductividad térmica. Como tiene una muy buena conductividad térmica, y es mucho mejor que la del acero inoxidable, lo que se logra es que la comida se pueda cocinar de manera más estable, no se pega menos, etcétera. Bueno, entonces es muy valorada dentro de lo que es la gastronomía. Como desventaja, tiene esta cuestión de poca biocompatibilidad, es decir, que si nosotros dejamos un alimento, sobre todo líquido, adentro de una olla de aluminio por muchas horas, empieza a migrar el óxido de aluminio a la comida, eso por supuesto no es bueno, entonces tienen eso negativo. Pero bueno, esta marca y otras de este estilo han desarrollado toda su producción y su oferta de productos basados en la fundición. En algunas piezas es muy útil, en otras no tanto. Tal vez, por ejemplo, ahí se ve la pava, que capaz que
es discutible, bueno, eso se puede ver, es un objeto pesado, una pava por ahí no tiene que serlo, y no tiene tantas ventajas que sea de fundición de aluminio. Así que bueno, pero por supuesto es la oferta de esa marca, ¿no? Después tenemos otras que han emergido ya hace unos cuantos años, como estas ollas que son de fundición pero de hierro, pero que a diferencia del aluminio, la fundición de hierro tiene que estar protegida porque si bien en el caso de aluminio, como decíamos recién, la biocompatibilidad es un elemento que juega en contra, digamos, de la gastronomía, en el caso de la fundición de hierro es un poquito peor. Entonces, lo que se hace es un esmalte vitrificado. Por supuesto que igual hay ollas de fundición de hierro, habrán visto seguramente, sobre todo en ámbitos más artesanales, que se utilizan ollas de fundición de hierro, pero se los sella de alguna manera con grasa. Bueno, no conozco muy bien cómo es el procedimiento. Se utilizan igual, no es que no se usen. Pero en estas que son más industrializadas, son una línea de esta marca, y hay otras marcas más también, pero esta es la líder, que han desarrollado estas ollas y que tienen un esmalte vitrificado para aislarlo y para que sea biocompatible. Por lo tanto, entonces se consigue que la olla tenga todas las características del acero o del hierro fundido para la cocción, como la conductividad térmica y el espesor que tienen las ollas y que hacen que sea también tipo horno, pero además también las aíslan o se hacen aisladas con ese esmalte vitrificado. Por lo tanto, ahí se logra esa ventaja. Después, por supuesto, hay más productos y hay muchísima cantidad de objetos y productos que se fabrican bajo la fundición o inyección de metales. Ustedes los podrán ver. Esto que les mostramos recién era como un ejemplo muy, muy superficial, pero hay mucha cantidad de objetos. La vida cotidiana de nuestro hábitat está muy, muy habitado por este tipo de objetos fabricados por este tipo de proceso productivo. Hay dos cuestiones que hay que, o mejor dicho, es una cuestión que hay que considerar, que es el tipo de molde que se utilizan. Hay unos que se usan con fundición con molde desechable y otros procesos son con fundición en molde permanente. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, pero de los más comúnmente, o mejor dicho, los productos que más pueden verse, los que más baratos se pueden producir, los más difundidos, tal vez los más rústicos también, generalmente se hacen en fundición en molde de arena, molde desechable. Y después tenemos otros tipos de procesos que son más complejos y que se hacen en molde permanente. Los de molde desechable pueden ser piezas que se hagan en materiales que tienen un alto punto de fusión, por ejemplo el acero. Para que podamos hacer en molde permanente, sí o sí, necesariamente tienen que ser materiales que tienen bajo punto de fusión, como por ejemplo el aluminio. El acero funde a más de 1000 grados, no recuerdo cuánto, 1400 creo, y el aluminio a 690 grados. Entonces hay mucha diferencia y por supuesto, si queremos hacer una pieza de inyección, por ejemplo, en un molde permanente, y tuviésemos que inyectar acero, bueno, no habría molde con que lo pudiéramos hacer, pero sí para inyectar aluminio, porque el acero funde a una mucho mayor temperatura, por lo tanto es posible hacerlo por esa razón. Entre otras razones, esa por ahí es la más importante, el punto de fusión del material, ¿no? Después hay otras razones. Por ejemplo, para fundir en arena es mucho más, si queremos hacer una producción muy baja, es mucho más simple fundir en arena. Vamos a ver por qué.
¿Cómo se hace un molde para fundir en arena? Bueno, se establece un soporte que pueda contener la arena. Por supuesto que la arena, cuando uno dice arena, a lo mejor uno inmediatamente se imagina la playa y la arena seca y esa que es tipo polvo. Bueno, no es así. En el caso de la fundición se utiliza una arena que por supuesto es arena, no digo que sea arena de la playa, pero es arena, nada más que está refinada, tamizada y con ingredientes y elementos que permiten mejorar la calidad de la harina para la fundición, que sea más aglutinante, que permiten mejorar algunas características que se utilizan en fundición. No es harina común, pero se parece bastante. Hay distintas calidades de harina y hay distintas harinas para distintos tipos de fundición. Pero en sí, el material básicamente y en su gran proporción es harina. Esa arena se coloca dentro de un contenedor, como es este que se ve acá. Se coloca, eh, no está, no está en forma de polvo, sino que tiene, por sus características con los aglutinantes que se le agregan, se torna un poco más pastosa, es parecida a la arena cuando está mojada. Entonces, lo que permite es que si yo coloco la arena, no se va a derrumbar, digamos, la forma que le voy a dar. Para poder hacer el molde, necesariamente tengo que tener un modelo. Así que lo que se hace es colocar el modelo adentro del molde, adentro de este elemento contenedor, colocar la arena, cerrarlo para que él copie la forma de ese modelo. Luego abro el molde nuevamente, abro esos elementos, saco el modelo y cuando lo cierro queda la cavidad hueca, donde, digamos, ese hueco que antes ocupaba el modelo, ahora como ya lo saqué no está, y por lo tanto ahí dentro de ese hueco puedo verter la colada. La colada se vierte, bueno, con una cuchara de vaciado que recoge eh, del lugar donde se está fundiendo el metal que está líquido. El metal cuando está fundido, prácticamente todos los metales cuando están fundidos son líquidos, corre como un líquido, como agua. Esa cuchara de vaciado se vuelca dentro de el molde de arena por un orificio que es el orificio de colada. Bueno, hay distintos componentes que podamos ver. Se vierte dentro del molde y queda atrapado dentro de las cavidades de ese molde. Apenas empieza a enfriarse, obviamente se solidifica. Luego abrimos ese molde, le quitamos la arena, se desarma toda la arena esa, por eso se dice que es desechable el molde, y se obtiene la pieza fundida con todos los elementos que se necesitan para que se... Después esto se recorta, ¿no? Pero todos estos elementos quedan en la fundición. Acá vemos un contenedor estos para el molde de arena. Acá están las piezas, los huecos que van generando con los modelos. Estos modelos luego se saca y queda el hueco, ¿no? Queda este hueco así. Este hueco después se puede seguir haciéndole algunos tipos de retoques. Ahí están los modelistas que pueden retocarlos. Pero por supuesto en el caso de que sean producciones un poco artesanales. Tal vez si tenemos que industrializar una producción no se puede estar retocando uno por uno. Díganme por favor si esto se entendió. ¿O Sí, qué se está dudas quedan? entendiendo. Sí, sí, se ¿Cómo? entendió. Porque a veces es medio complejo. Recién me estoy dando cuenta que no tenía que haber buscado un video porque hay... Pero bueno, después lo subimos para aclarar más. Bueno, como todos los moldes, tienen que tener... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tienen que tener uno de los elementos que tienen los moldes en un ángulo de salida? Bueno, por supuesto, como todos los moldes, tienen que tener ángulo de salida. Pero en este caso, porque ustedes me preguntarán, ¿para qué querés que tenga molde, ángulo de salida si después
Si la arena la voy a desarmar toda al molde y la pieza la saco igual, por más que no tenga ángulo de salida. Pero para sacar el modelo sí necesito tener un ángulo de salida, porque si no, cuando yo saco el modelo se va a desarmar. Entonces, los ángulos de salida que tienen las piezas fundidas no son para sacar la pieza fundida, son para sacar el modelo. Hay veces que se necesitan hacer piezas que tengan huecos por dentro, y ya hemos hablado de esto cuando en la primera clase después de las vacaciones hablamos de los nollos, que son elementos internos que tienen los moldes para poder producir huecos. Esos nollos pueden ser se pueden llamar corazones o machos también, pero se les suele decir nollos. Esos nollos tienen que ser más rígidos porque como tienen que estar sostenidos ya no con un contenedor para la harina como es el molde, sino que tiene que estar soportado prácticamente en el aire. Estos son puntitos donde está sostenido, porque imagínense que esto lo va a recubrir toda la fundición. Son piezas un poco más rígidas y además como se reutilizan todo el tiempo y se pueden sacar sin desarmar, muchas veces los nollos se fabrican aparte para asistir a toda la demanda que requiere la producción de piezas. Porque, por ejemplo, y esto sí lo veíamos en la primera imagen, acá ven en una fundición, si yo voy a fabricar una pieza determinada, pero una cantidad de piezas iguales, y es una producción alta, bueno, tal vez no me convenga hacer un solo molde, porque hasta que yo lo vierto el material adentro, se enfría, lo desarmo, armo otra vez el molde, pasan muchas horas. Entonces, y como es muy barato hacerlo, se hace una cantidad de moldes y se funden todos juntos, la misma pieza es, el mismo modelo de pieza, y luego se desarman todos juntos. Por lo tanto, se hacen muchos moldes de la misma pieza. Y entonces los nollos, a veces son varios nollos que se usan para la fabricación, por lo tanto a veces se hacen en cantidad. Acá tenemos la constitución de una pieza. Esto es a modo esquemático y como para que comprendamos la idea, no es, por ahí a veces tienen esta complejidad, a veces tienen otra, a veces no son exactamente iguales siempre, depende mucho de la forma que tengan, ¿no? Pero una cosa importante a tener en cuenta es que la pieza fundida, cuando sale del molde de arena, sale con todos estos elementos, sale todo este bloque de cosas. Después lo que se hace, imagínense que la pieza que yo voy a necesitar de esto es esto que se ve acá, es como una biela que tenemos, ¿no? Este cilindro que está arriba, este otro cilindro de acá, este elemento de acá, son accesorios que se necesitan para la fundición. ¿Sí? Los huecos para que el material fluya dentro del molde son estos, los necesito tener para hacer la pieza. Pero una vez que yo lo saco de la arena, bueno, viene con todo esto, todo fundido junto con la pieza. Bueno, lo que se hace es recortarlo en estos lugares y se funde nuevamente, porque si hay algo bueno que tienen los metales es su altísima capacidad de ser reciclado. Prácticamente el 100% de los metales se recicla. Es muy difícil que se pierda, ¿no? Por supuesto siempre se pierde algo en los reciclados, pero lo decíamos también del vidrio, son materiales que permiten una altísima tasa de reciclado. No el plástico, por ejemplo, o la madera, pero los metales sí. ¿Qué son estos componentes? Bueno, uno es la copa de vaciado, que es el espacio o hueco, el embudo este por donde se mete el material fundido. El material fundido tiene que ir hasta abajo de todo e ir subiendo en la fundición, el líquido ese tiene que ir subiendo, porque cuando nosotros volcamos el material adentro de un espacio así, imagínense que, por ejemplo, si ustedes volcasen agua adentro de un espacio que tenga todos estos elementos, seguramente se va a mezclar con burbujas al caer. Y si nosotros volcamos un metal fundido y se meten burbujas de aire y se mezclan, esas burbujas de aire pueden quedar adentro de la pieza
y tal vez no tengan la forma de salir, y si no tienen la forma de salir, lo que era una burbuja en la pieza definitiva nos va a quedar un agujero. Y si nos queda un agujero, y peor aún si no lo llegamos a ver al agujero que queda, esa pieza puede estar debilitada y nosotros no saberlo. Entonces, una de las cosas más importantes que hay en la fundición es ver cómo se hace para que no queden burbujas atrapadas. Entonces, una forma es que el metal fundido baje hasta abajo de todo e ingrese por la compuerta, se llama las zonas de acceso a la pieza, ingrese por debajo. Entonces va subiendo y va empujando los gases hacia arriba. En muchos casos tienen unos caños donde van saliendo los gases, eso, y salen afuera directamente de la matriz. Hay que también pensar que siempre adentro de un molde, en el hueco, en el vacío que queda, en la cavidad del molde, siempre hay aire. Cuando nosotros ingresamos con el material fundido, ese aire se tiene que desplazar. Pero además de tener que desplazarse, ese aire se va a calentar por efecto del material fundido que entra. Entonces tenemos aire caliente que necesita salir. Por lo tanto, lo mejor que hay que es hacerle algunos elementos de salida para que pueda escapar. Muchas veces también salen por la permeabilidad que tienen los moldes. La arena puede estar de diferentes maneras compactada. Si está muy compactada, lo que nos va a permitir es tener una muy buena terminación superficial en las piezas, pero poca permeabilidad, es decir, que el aire no va a poder escapar por los intersticios de la arena. Y al revés, si es muy poco permeable, los gases pueden escapar, pero tal vez no nos quede con tanta terminación superficial. Bueno, eso es algo que manejan los matriceros, los modelistas, es una cosa que tenemos que saberla, pero no es necesario que lo podamos o que tengamos los elementos para manejarlo. Después hay unos elementos que, bueno, por supuesto el canal, que es el espacio por donde circula el material fundido, y estos elementos que se llaman mazarotas, que son unos depósitos de material fundido que permiten ir, aportando material al hueco de la pieza a medida que la pieza se enfría y se empieza a contraer. Ustedes recuerden que cualquier material que nosotros lo llevamos a su punto de fusión, pero que luego después se enfría adentro de un molde, ese material se va a contraer y va a quedar un espacio entre ese material y el molde, porque ahora es más chico de lo que era cuando estaba líquido. Bueno, aún cuando todavía no se terminó de solidificar completamente, ya el material se empieza a contraer. Para eso entonces estos depósitos siguen descargándole material para que se siga llenando el molde y evitar así una contracción tan grande. Bueno, acá hay algunas... sí, no sé si... Una pregunta, ¿y por Sí. qué no se puede conectar a una bomba de vacío para que salga todo el aire? ¿Es posible eso? ¿O se estropea el molde? Y fíjate que un molde de arena es una cosa medio frágil para ponerle una bomba de vacío, donde no tenés manera de soportarlo, porque es arena. No se desmorona fácilmente, es algo que soporta que le caiga el material fundido y todo, pero no tiene una estructura mecánica. Se usa el vacío en algunos procesos que después vamos a ver tal vez, pero en el plástico se usa, porque el material es muy viscoso, entonces para que pueda avanzar rápidamente dentro de un espacio se usa vacío. Es el único que yo conozco que se use. Después en el resto de los procesos productivos, cualquier tipo de fundición, inyección, etcétera, no conozco que se use vacío. Profe, ¿Sí? y para diseñar el modelo, para hacer la cavidad en el molde, ¿hay que pensar en la contracción también? O sea, hacerlo unos milímetros más grandes para que quede como vos querés. Totalmente. ¿Y sí. cómo se piensa eso? ¿Hay una Ahora cuenta, vamos. algo? Ahora sí. Primero,
Lo principal es consultar con el fundidor o con quien va a hacer la pieza, porque son los que más saben por experiencia. Tal vez no tengan todos los datos teóricos, pero sí por experiencia. Pero después hay tablas también. Ahora les voy a mostrar una tabla que indica los índices de contracción en general para cada material. Pero además también hay un problema que está asociado a la pieza en sí y no al material, a la forma de la pieza. Porque, por ejemplo, esta pieza que vemos acá va a tener una contracción mucho mayor, más allá de que es más larga, ¿no? Pero va a tener una contracción en proporción mayor en este sentido que en el ancho, por la forma que tiene. Incluso a veces por la forma en que ingresa el material adentro del molde puede ser que la contracción cambie. Hay muchas variantes que hacen que podamos administrar un poco la forma y cuánto va a variar, pero siempre tenemos que saber que no es exacta ese cálculo que podemos hacer anticipado. Pero sí tenemos que saber, ¿sí? Eso, hay materiales que tienen mucha contracción. El aluminio, por ejemplo, tiene mucha contracción. Hay algunos materiales que tienen casi nada. Eso depende del material. En los materiales más avanzados, digamos, que tienen más procesos de refinamiento en la materia prima, como en los plásticos, por ejemplo, los índices de contracción ya se saben con precisión. Pero en otros procesos productivos, la fundición en arena, por ejemplo, se calcula medio ojo según el fundidor, más que los saberes que podemos tener previamente, porque son bastante variables dependiendo incluso del ámbito donde de cuál es la técnica que tenga cada fundidor, del material que esté usando. Hay muchas variables. Y bueno, por supuesto también, como decíamos recién, de la forma que tiene la pieza. Bueno, acá hay algunas características que son propias, algunas son propias de la fundición y otras no, otras se dan en casi todas las piezas. Pero en la fundición pueden ser bastante graves si no se lo respetan. Si nosotros utilizamos o generamos piezas que tienen una esquina un vértice negativo, como sería este, muy agudo, sin radio, y esta pieza, supongamos, está sometida a algún tipo de vibración o esfuerzo, es muy probable que se pueda llegar a rajar justo donde está el vértice y esa grieta se propague por toda la pieza y se termine fracturando. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es que no sean vértices esquinas tan filosas, o si tiene que ser una esquina filosa, que sea con un ángulo amplio. Después, acá hay un corte de una pieza que tiene cierta complejidad, pero podrán ver que tiene un hueco de este lado y tiene un hueco de este otro lado. Esta pieza es similar a esta, pero los huecos están de los dos lados, está del mismo lado. Si nosotros si diseñamos esta pieza, pero hacerla así es lo mismo, es mejor esta pieza, porque para fabricarla acá es necesario, en los dos casos, ponerle nollos. Y es mucho mejor ponerle los dos nollos del mismo lado que ponerle uno de cada lado, ¿no? Por ejemplo, como veíamos acá, acá vemos el nollo que está soportado, acá tiene toda una fijación para soportar el nollo. Si la tenemos los dos del mismo lado es mejor que si tenemos uno de cada lado, ¿no? Una cuestión más que nada para la fabricación. Pero además también la pieza, digamos, las piezas cuando digamos, los materiales, mejor dicho, cuando se someten al proceso de fusión y luego se enfrían, pasan por distintos estados y soportan distintas alteraciones moleculares que hacen que se torsionen o cambien dimensionalmente. Entonces, si nosotros la diseñamos de esta manera, va a estar mucho más estable que si la hacemos de esta otra. Después, algo que es importante también es que evitar tener grandes secciones de mucho más masa de material. Y esto es válido para prácticamente todas las coladas, las fundiciones o todos los procesos por moldeo que salgan a partir de un material que entra en estado líquido dentro del molde. ¿Por qué? Porque la contracción acá va a ser mucho mayor
que en la zona esta de acá. Entonces acá va a tender a tener un hueco y acá no tanto. Pero además también, si nosotros lo podemos resolver de esta manera, ¿para qué hacer semejante masa de material que va a ser más pesado, que va a requerir más material, más tiempo de producción, más material desperdiciado? Porque si lo podemos resolver de esta manera, sabiendo que la parte estructural de esta sección es mucho más eficiente en esta superficie que en la parte interna. Entonces hay que tender siempre a este tipo de soluciones más que a estas. Igual van a ver que en fundición esto es bastante recurrente, no es que se lo esquiva tanto, pero muchas veces hay que pensarlo de esta manera y no de esta. Después, costillas de refuerzo. Decíamos que el material obtenido a partir de la fundición es un material bastante rígido. La rigidez, después vamos a ver las propiedades y prestaciones de los materiales, pero la rigidez es una propiedad que sería contraria a la elasticidad. Un material muy rígido, por ejemplo el vidrio es un material muy rígido, como charlábamos en las clases anteriores, y a lo mejor una chapa de acero al carbono es un material bastante flexible. Bueno, con un material rígido es más frágil, se parte más fácilmente, resiste mucho más estructuralmente, pero cuando se rompe se raja todo. Bueno, para evitar esas rajaduras es siempre conveniente y recomendable hacerle costillas de refuerzo. Evitar esto, que además también esto, y por la misma razón que esto que decía hoy, acá puede fracturarse en esta zona, ¿no? Bueno, después, si tenemos que tener una saliente inclinada, bueno, pensar siempre en el desmolde. Y si pensamos en el desmolde y en la forma en que el material va a tener que ingresar adentro del molde. Por lo tanto, hay que tratar de que sea lo más fluido posible la forma de la pieza, para que cuando ingrese el material tenga que atravesar la menor cantidad posible de intersticios o zonas complejas. Si le facilitamos con la morfología, y de eso sí tenemos la total autoridad, digamos, como nuestra disciplina de diseño debiera tener la autoridad completa sobre la forma de las cosas, ¿no? Bueno, si tenemos la autoridad completa tenemos que saber que para facilitarle a los materiales el ingreso al molde, tenemos que trabajar de una manera acorde a ese proceso. Después, acá hay otro ejemplo de una pieza que tiene esta característica, es como si fuera una pieza medio laminar, que tiene un agujero. Si lo vamos a fundir y la fundimos de esta manera, acá vamos a tener que poner un hoyo, porque acá hay un agujero. Pero si nosotros la diseñamos de esta manera, con esta raja así, que en lugar de tener un agujero tiene este pasante, y que también nos puede llegar a servir de esta manera, evitaríamos poner un hoyo, saldría directamente del molde y sería mucho más simple de producir. Entonces también tener en cuenta cómo se fabrica hace que también podamos tener muchas mejores prestaciones a la hora de diseñarlo. Acá tenemos una pieza que sale, esto no se funde en arena, son procesos productivos muy complejos que están incluso después sometidos a muchos tratamientos térmicos y demás para lograr una muy óptima calidad del material, porque esto es un pistón de un motor, es una pieza que está solicitada a mucha presión, requiere mucha precisión, funciona a mucha velocidad, entonces es una pieza de un requerimiento mecánico muy alto. Pero de todas maneras, en la pieza original ustedes ven que sale de esta manera, ¿no? Acá aparece el canal de colada, acá aparecen las mazarotas arriba, y después esta pieza fue mecanizada. O sea, primero se le han cortado estos elementos que le sobran, ¿no? Pero después, además se mecanizó para lograr que la superficie esta tenga una precisión, si queremos, de milésimas, que obviamente no podríamos obtener nunca por el proceso de fundición. Entonces se mecaniza
Y la asociación que se consigue entre la pieza fundida y la pieza mecanizada es ideal para mucha cantidad de proyectos y productos o piezas, porque permite hacer piezas muy complejas. Esta pieza mecanizada sería muy difícil de lograr, y permite que en las zonas que se lo requiere tenga muchísima precisión. Tal vez en la parte interna de este pistón seguramente tiene esta característica, van a ver con esta rugosidad, pero la parte de adentro no importa, porque no tiene ninguna solicitud mecánica. Esta zona sí. Y acá tenemos la contracción que decíamos hoy. Fíjense, porcentaje de contracción respecto de la dimensión, por ejemplo. Si tenemos un disco de aluminio que mide 100 milímetros de diámetro, va a contraer un 7,1%, es decir, que va a contraer después que se fundió 7,1 milímetros. ¿Está bien? Es decir, nos va a quedar 92,9 de diámetro, si el molde es de 100. Bueno, y acá tenemos otros materiales con distintos grados de contracción. Fíjense los aceros. Bueno, el cobre también tiene un índice alto, pero el aluminio es altísimo, es 7,1. Díganme si más o menos acá estamos bien, porque viene un proceso que tiene cierta complejidad y necesito que estar seguro que hayan podido entender bien el anterior. Igual tiene un video. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, se entiende. Sí, se entiende perfecto. Bueno, cuando nosotros necesitamos hacer piezas de mucha complejidad morfológica, por ejemplo, ¿vieron las medallas, esos objetos que son piezas de muchísima complejidad, o adornos que son metálicos y que replican la figura de un animalito, o piezas que son, por ejemplo, ¿vieron las piezas que ya ahora en los autos no se usa, pero los autos muy viejos tenían adornos, por ejemplo en el capot del auto, en el centro del capot? Habrán visto algunas películas o habrán visto autos antiguos que tienen, todavía por las calles capaz que hay algunos de esas épocas, que tenían unas piezas complejas, un puma, un caballito, no sé, objetos que tenían adosados. Los propios elementos que son funcionales, como los espejos o elementos internos, manijitas, cositas, por ejemplo, hay algunos que tenían, me estoy acordando del ámbito automotriz, pero esto es aplicado a muchas otras cosas. Algunos elementos como el pulsador de la bocina, bueno, las palancas de cambio, hay un montón de elementos que tenían los autos antiguos, u otros objetos como ya les decía recién, las medallas, algunos trofeos, o piezas que se requieren muchísima complejidad morfológica, que son piezas industriales. Ahí a veces hay piezas que tienen algunos mecanismos, por ejemplo, dentro de elementos mecánicos como máquinas herramientas o mismos motores de vehículos. Hay muchas piezas que son metálicas, generalmente de metales blandos, pero que tienen una complejidad formal muy, muy intrincada. Entonces, y son piezas chiquitas. Bueno, para hacerlas fundidas en arena, esas piezas no nos da la calidad de terminación superficial. Si nosotros necesitamos hacer una pieza que requiera una terminación superficial muy buena, el granulado que le queda de la arena, y que es la impronta que queda en la marca en las piezas fundidas, no nos va a ayudar para que la pieza quede bien. Y además también la complejidad de la morfología no va a poder copiar con tanta precisión. La arena es una cosa bastante rústica, entonces se utiliza, y esto es antiquísimo, un proceso industrial, ni siquiera industrial porque no existía la industria cuando este proceso fue inventado, es muy viejo.
se hace un proceso que es moldeo por cera perdida. ¿De qué se trata? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es inyectar, colar o fabricar una pieza que es el modelo de la pieza que nosotros queremos obtener, pero en cera. Cera como la que se usa para depilación, la cera de las abejas, cera. Es una pieza, una cosa que se puede solidificar, que tiene muy buena calidad de terminación superficial, pero que a muy bajo punto de fusión se derrite y se transforma en agua. Bueno, y es muy fácil de fabricar, entonces se moldean estos modelitos de cera, muchos modelitos de cera se hacen. Del mismo tamaño, tamaño no, porque hay que considerar la contracción, pero sí de la misma forma a la pieza de la que yo necesito. Son modelos. Ese modelo se arma en forma de racimo, se le llama árbol, se ensambla en un soporte que también es de cera y se van colocando todos los modelos y obtenemos este macromodelo de cera. Se sumerge eso en un lodo, en un material pastoso que se adhiere a la cera y que va conformando una capa tipo cerámica, como si fuera una barbotina. Luego se lo recubre con un yeso o con otros materiales en polvo para que quede bien fijado. Y lo que obtenemos entonces es ese arbolito recubierto por esta cáscara muy dura y muy resistente a las temperaturas de ese material cerámico, pero adentro tenemos atrapados estas piezas que son de cera. Bueno, entonces lo que se hace es meter este arbolito así adentro de un horno con bastante baja temperatura, adentro de un autoclave, y el calor lo que va a hacer es derretir la cera que tenemos adentro y se va a ir y se escapa y se pierde o se recupera, no sé, pero se va. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el arbolito este, de este material, de esta cáscara dura y resistente a la temperatura, que antes tenía la cera adentro, pero que ahora quedó hueca. Bueno, entonces lo que se hace es vaciarle material fundido adentro de ese arbolito ahora hueco, y luego se rompe toda esta cáscara, se rompe toda y obtenemos el mismo arbolito, pero ahora ya del material fundido. Las piezas son las que necesitamos y el elemento, este soporte, se recicla y se vuelve a fundir. Con esto se obtienen piezas de mucha complejidad, piezas chiquitas. Ahora vamos a ver. Son piezas medio feas, pero bueno, el proceso está muy bien explicado. Ahí lo que están haciendo es tomar la impresión de lo que un artista diseñó en algún material que el artista le fue cómodo para diseñarlo, puede ser madera, por ejemplo. Lo recubren en una silicona para poder tomar la impresión de la forma que tiene y entonces obtener el modelo que después pueden industrializar. Esa es una etapa anterior a lo que yo les expliqué recién. Bueno, obtenemos el leoncito este. Esa pieza, ese leoncito estaba hecho en cera. Ahí lo que se está haciendo es agregarle elementos, pegarle partes y elementos que... Imagínense que trabajar en la cera así es muy simple, fundirla para soldar y demás es una cosa muy simple, pero se arma todo el soporte del que hablábamos hoy como para poder hacer todos los canales de fundición. En este caso no hay un arbolito, creo, sino que lo que se hace es directamente... Sí,
Acá hay una sola pieza, no es un arbolito de muchas piezas. Acá se lo ingresa este lodo que decíamos. El pincel es para que ingrese bien en los intersticios de la pieza, que copie perfecto. Bueno, acá se lo llena de este material yeso o este material en polvo para mejorar la cáscara esa que le queda. Bien, ahí empieza, ahí lo que se hace es derretirle la cera. Bueno, no es la misma pieza, ¿no? Pero lo que se hace acá es, que decíamos hoy, ¿no? Está adentro en la cera con la forma original. Con esto lo que se hace es derretirla y quitarle toda la cera que tiene dentro del molde. Y ahora que tenemos el molde hueco, con la morfología que buscamos, ahí se vierte el material fundido y por gravedad, ¿no? Y cae dentro del molde y se forma la pieza. Ahora vamos a ver que sacan esos moldes. Esto es lo que decíamos hoy, hay varios moldes, no se hace uno solo, ¿no? Por supuesto. Ahí, una vez enfriado, se lo lleva al taller donde se rompen. En este caso se están fundiendo, creo que bronce. La precisión con la que copian es increíble. Copia todo, toda la forma la copia perfecta. Incluso, por supuesto, copia perfecta las deformaciones o las imprecisiones, ¿no? Bueno, después esto se le da terminación, se lo pule, se sueldan partes que uno le quiera agregar. Y ahí están esas piezas tan complejas y tan difíciles de hacer con otro método, ¿no? Bueno, ese era el proceso de... Ay, se me fue. De cera perdida. Dígame si se entendió. Sí, se entendió, se entendió. Sí, profe, se entendió. Lo van a ver con otros nombres. Cera perdida es uno, revestimiento también le dicen. Hay otros que no son ceras, sino otros materiales. Hay distintas variantes de este proceso. También se lo llama microfusión. No sé si es exactamente así la microfusión o tiene alguna variante, pero el concepto es el mismo. Bueno, después hay un moldeado que se hace para piezas. Cuando queremos hacer una producción más alta de piezas que tenemos que controlar mucho mejor la calidad de las terminaciones, cuando queremos que el material ingrese a alta presión para que quede más compactado, pero que tienen un punto de fusión más bajo que el acero, por ejemplo, que el hierro. Entonces se utilizan estos sistemas que se llaman moldeo de alta presión, donde tenemos un molde en forma vertical, tenemos el metal líquido que ingresa a un contenedor y por este conducto ingresa aire comprimido o un gas, que no sea aire, pero un gas entra, y ese gas al presionar sobre el material hace que suba la columna de metal fundido y ingrese al molde. Este es otro de los procesos. Después hay otro que es interesante porque es más que nada asociado a piezas decorativas, no son para piezas que tienen ninguna solicitud mecánica ni siquiera precisión, pero es interesante, incluso se parece mucho al proceso de la colada de barbotina, porque si bien no endurece por acción de la migración de humedad como en el caso de barbotina, se va endureciendo por enfriamiento. Bueno, lo que se hace es con un molde que tiene la forma de esta pieza,
En negativo se vuelca y se llena el molde con metal fundido y el metal se va enfriando desde la superficie hacia adentro. Siempre se funde, siempre se solidifica de esa manera y se enfría de esa manera el metal. Y a medida que pasa el tiempo va haciéndose una pared más gruesa. Obviamente que la parte interna no copia con precisión lo que está sucediendo afuera. Pero bueno, se logran piezas decorativas. Es una forma bastante sencilla de fabricar piezas con poco costo y que tengan una buena terminación en la cara visible. Este proceso se llama inmersión. Después el fundición por coquilla, que lo que tenemos acá es un molde que está hecho de un material que por supuesto admite el punto de fusión de lo que vamos a colar. Podría ser un molde podemos colar aluminio. Coquilla se le llama al material ese que es el material del molde. Y lo que quería mostrarles más que nada, bueno, por supuesto el proceso, pero además también la utilización de nollos. Acá lo que acaban de poner es un nollo para la pieza. Fíjense lo grande que es el nollo comparado con el tamaño que tiene el propio, la propia pieza. Ahora vamos a ver por qué, pero ahí cierra el molde, queda el nollo atrapado y queda el hueco disponible para que ingrese el material entre el nollo y el molde. Bueno, avanzamos un poquito porque esto es medio lento. Ahí va ingresando el material fundido. Ahí abre el molde. La pieza es una pieza de estos conductos de gases que se utilizan para algunas máquinas, para camiones, industria automotriz. En ese caso, el nollo, bueno, ahí no termina el video, no sé cómo sigue, pero el nollo probablemente sea una pieza que se destruya adentro, ¿no? No es Profe, un yo no nollo. entendí todo el tema del nollo, cómo ¿No lo entendiste que qué es un cosa? nollo en sí. El ¿Qué es tema un nollo? de los nullos, ¿no? Claro, Bueno, lo que viste recién es una pieza que dentro, digamos, es un conducto, entonces es hueca dentro, la pieza que vimos recién. Ay, esa pieza que cae. Esta pieza es una pieza que adentro tiene que estar hueca, porque es un conducto de gases o algo. ¿Se claro. entiende eso? ¿Cómo haces para que quede hueca la pieza si la querés hacer de metal? Por ejemplo, si fuese de plástico o si fuese de vidrio, la podemos hacer soplada para que quede hueca. Pero en un metal no se puede soplar. Entonces se le pone un nollo, que es, primero, el molde tiene la cavidad del molde tiene la forma externa de la pieza. Pero ese molde no puede hacer la forma interna de la pieza. Entonces se le pone esto, que es un material que impide que el metal, cuando ingresa dentro del molde, invada la parte interior, el hueco. Claro, Entonces te va a quedar la parte de la cáscara de aluminio y la parte interna es el nollo que queda atrapado. En este caso el nollo se pierde. Supongo que es un material que se puede fundir o de alguna manera que se pueda, o no, fundir no, porque si no no sé de qué manera se destruye esto y se sale. En otros casos, claro. los nollos son piezas que se reutilizan porque no siempre quedan atrapados, como en este caso, ¿no? En algunos casos no. Por Bueno, ejemplo, gracias. ¿viste los codos de los caños metálicos? Sí, Bueno, ¿cómo haces la parte interna del codo? Tenés que meter una pieza adentro para que el metal cuando se funda e ingrese al molde no ocupe ese espacio. claro. Si no, no podés. Claro, entonces, pero en ese caso sí, después el nollo lo sacás entero y volvés a usarlo nuevamente. Bueno, gracias, entendí perfecto. Muy bien.
Eso es fundición en coquilla, es decir, no llega a ser una inyección, es una colada que se tira dentro del molde, pero no entra por presión el material. Ahora, cuando requerimos que el material ingrese a presión, porque las piezas que necesitamos obtener son muy complejas en su morfología, como esta pieza, por ejemplo, tal vez esté muy automovilístico hoy yo, pero bueno, son los ejemplos que fui encontrando y acordándome. Se usan para muchas otras cosas. Pero bueno, en este caso esto es un bloque de una moto, supongo, de un motor de 2 tiempos, puede ser de una cortadora de pasto. Estos álabes y toda la morfología esta que tiene tan compleja, para que el material ingrese adentro y con mucha precisión en las dimensiones, pero además también para que ingrese y se meta dentro de los huecos que queda acá, nosotros necesitamos meter el material fundido adentro de un molde, pero además también que ese material ingrese a presión, porque si no, no va a llegar a esos puntos. Y yo necesito que ingrese a esos puntos y que esto tenga este espesor, porque si esto fuera más grueso, estos álabes se usan para refrigerar el motor. Cuanto más finitos son y más cantidad tenga, mejor refrigera. Si yo los hago gruesos, no va a funcionar, entonces tienen que ser finitos. Bueno, ¿cómo es el proceso de inyección? Acá yo no encontré ninguna animación que mostrase el proceso de inyección de aluminio. Sí hay un montón de los de plástico, pero es similar. Por ahí esta zona de acá es distinta, esta no le den mucha importancia, pero sí es bastante parecido el dispositivo este de cierre de molde. Son un molde macho y hembra que está dentro de un dispositivo soporte que va y viene y que tiene una prensa hidráulica de manera tal que cuando esto cierra con una presión muy alta, y entonces esa presión muy alta de cierre es la que admite que el material cuando ingresa dentro del molde no lo abra, porque si yo ingreso material a mucha presión adentro de este molde, lo que va a suceder es que este molde que está de este lado, que es el que abre, se va a tender a abrir. Bueno, para poder contrarrestar eso necesito mucha presión. Para eso tengo un dispositivo que es una prensa hidráulica. A diferencia de lo que vemos hoy de la coquilla, esto lo que logra son piezas de muchísima mejor terminación superficial y piezas que ahorran mucho más material y bueno, por ende también son más livianas, más baratas, etc. Pero la inversión es mucho más grande porque el equipamiento este es mucho más costoso. Ahí ingresa el material, se abre el molde ahora, ahí se enfría primero, se retira el pistón, se retira el molde macho y cae la pieza. Fíjense que acá hay unos expulsores que también los moldes de aluminio lo tienen. Cuando se abre acá, en esta zona de acá, hay unos expulsores que empujan a que salga la pieza. Y acá vemos un proceso de inyección totalmente automatizado. Hay un robot que lleva la copa de vaciado de aluminio y la carga. Hay 2 tipos de inyectoras, unas que son de conducto frío y otro caliente. Entonces, bueno, las que tienen conducto frío tienen la fundición se hace afuera de la máquina, como es este caso. Ahí vuelca la copa de vaciado, el pistón empuja el material adentro del molde y cuando abre el molde el robot va y lo saca de adentro. Este es un proceso totalmente automatizado, acá no hay intervención de ninguna persona que esté manipulando. Hay robots de distintas características. Este parece un robot muy complejo, hay otros que son más simples. Acá vemos otro proceso de inyección.
Este está mecanizado, pero es mucho más rudimentario el sistema. Ni siquiera es robotizado, simplemente es un mecanismo, debe ser electromecánico. Y en algunos casos incluso es una persona que agarra el material fundido y lo tira adentro. Profe, Ahí abre el molde y se saca la pieza. Fíjense la complejidad de la pieza esta y fíjense la velocidad con la que se fue inyectado, ¿no? La producción es muy alta en el caso de inyección. Bueno, hasta acá tengo que lo hacer una que consulta. quería mostrarles hoy. Díganme si les quedaron dudas, preguntas. Me faltó este, que es otro proceso, pero bueno, no tiene tanta importancia por ahí, no se usa tanto, pero el resto los vimos a todos. Díganme si les quedaron dudas o aportes que quieran hacer, alguien que sepa. A veces hay entre los alumnos personas que han tenido experiencia en la producción y ¿Profe, por se ahí quieren hacer escucha? algún aporte. Sí, no sé quién. Hola, ¿sí se escucha? Sí, perfecto. Quería consultar, un compañero tiene una duda sobre la fundición gris. ¿La puede volver a explicar, por favor? La que es en arena, Sí. bueno, vamos con eso. No estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí, ay, me estoy confundido. ¿Están viendo ahí? ¿Estoy compartiendo? No, ahí no No, no estás se ve compartiendo. la pantalla. Ahí Ahora se puede, sí. ¿no? Bien. Bueno, lo que nosotros tenemos que lograr es que un hueco que es el molde, ¿no? Un molde, verter el material fundido y obtener la pieza. ¿Cómo obtenemos este hueco cómo obtenemos este hueco que además de tener el hueco lo más preciso posible para que la pieza nos salga bien, ese hueco soporte una temperatura como la que tiene el hierro fundido, ¿no? Más de 1000 grados. No cualquier material puede soportar eso. Entonces, la arena es un material que soporta mucha temperatura. La única diferencia que tiene es que no está rígido, que uno lo puede tocar y romperlo, pero el metal cuando ingresa tiene mucha temperatura, pero no tiene tanta viscosidad como para romperlo ni nada, así que ingresa perfectamente sin problemas. Ahora, ¿cómo logro obtener ese hueco en 2 bloques de arena? Bueno, en primera instancia preparo estos elementos que son, a ver, vamos a mostrarlos acá. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo cómo se llaman. Estos contenedores permiten llenarlos de arena y utilizarlos como para cualquier forma que, digamos, no es un molde, es un portamolde sería de arena, un contenedor de arena, una caja. Esa caja me va a permitir llenarla de arena, pero llenarla con el modelo que yo le voy a tirar adentro, para que cuando yo lo llene, digamos, contenga o que el modelo no permita que la arena ocupe todo el espacio, sino que me va a permitir nada más que ocupe el espacio que yo necesito. Después yo cierro con otra tapa igual el molde y me va a quedar entonces el positivo y el negativo en arena de la forma que yo le di con el modelo que tenía adentro. Después yo abro el molde, retiro el modelo y me van a quedar los huecos y las salientes con la forma de
ante ese modelo. Es como cuando vos haces con un vasito, haces una forma de arena en la playa, digamos, una cosa de esas características. Tendría que encontrar yo les voy a compartir un video que no me di cuenta de subirles, porque va a ser mucho más ilustrativo de lo que yo les pueda explicar acá con estos dibujos. Pero en principio sería ese, es una caja que tiene arena, digamos, adentro tiene arena, y que permite que con el modelo, con la forma que yo quiero obtener, por supuesto este modelo es de madera o de otro material, no es de la pieza definitiva, pero sí tiene la forma que yo necesito. Lo que me va a garantizar ese modelo es imprimir el negativo en la arena. Y yo con ese negativo después yo cierro ese molde y me va a quedar un hueco perfecto con la cavidad que necesito para volcarla dentro del material. No sé si se pudo entender ahí. Más no voy a poder explicarte, te lo voy a buscar un video y se lo subo y después me dicen si se entendió. ¿Hay mucha duda con esto o más o menos? Díganme. Porque si no entendieron este, capaz que no entendieron ningún otro. No, sí, se entendió bastante claro. Yo por mi parte entendí. Justo estaba viendo un video que mostraba lo que vos estás hablando. Si querés te comparto Dale, ¿por qué no el lo link. compartís y lo ponemos en el... A ver, compartilo así yo lo... mandarlo como mensaje. A ver. Ahí está. En el chat. Lo que pasa es que yo te abrí con otra. No. Ya les comparto, ¿no? Profe, mientras tanto yo tengo una duda. Sí, La autoevaluación, ¿cuándo se va a subir? ¿Ahora después de que termine la sí, ahora, clase? ahora lo subimos. Ahora lo subimos. Ah, listo, gracias. Bueno, ahí está poniendo hoyos dentro de... No, no entiendo por qué la caja no... Bueno, esperemos a ver en qué termina esto. Yo más que nada quise compartirlo para mostrar ese portamolde que no sabemos cómo se llama. Al que le ponen la arena. Sí, pero ¿sabes lo que está haciendo acá? Hoyos. Es lo que yo les decía hoy. Que
que a veces se Claro. fabrican. Fíjense acá a la derecha, están todos los nollitos que fabricó. Sí, a lo último se ve cómo lo termina. Claro. Estos son nollos para algún tipo de pieza que debe estar fabricando. Eso obviamente con arena no se puede hacer, con arena sola. Tiene algún material aglutinante que lo que hace es darle la capacidad de compactarse todo, ¿no? Bien. A ver si encontramos. Esa caja de moldeo. Es la que veíamos hoy, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? ¿Van viendo lo que yo veo? ¿El video? Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí ponen el modelo. Lo voy a pasar un poquito más rápido hasta que... Bueno, ahí van a tamizar la arena. Pero tapan ese modelo con la arena, ¿no? Y ahí la van apisonando y compactando. Eso es tierra, más que arena, ¿no? Tierra negra, por eso. Bueno, atención acá. Ahora van a dar vuelta, supongo, esto.
Y ahí obtenemos la caja esta que tiene la arena. Ah, bueno, van a poner la otra para que hacer la parte de arriba, pero como la parte de arriba no tiene forma porque es todo plano, va a quedar prácticamente llena igual. Bueno, acá están los respiraderos y demás, que es lo que yo les decía hoy, que tiene que ver más que nada con el proceso de la colada, no con la pieza, ¿no? Ahí serían los registros. Y ahora van a sacar el modelo. Ven que ahí saca el modelo y queda el negativo impreso en la arena. ¿Se entiende eso? ¿Se ve cómo es? Sí, sí. Sí, se ve. El molde que va arriba, porque a eso por supuesto hay que taparlo. Salvo que también en algunos casos se puede colar así, pero si no se hace otra caja arriba, si no, en este caso el modelo no tenía ninguna, en la superficie del modelo no había nada, bueno, porque es una pieza que es como si fuera un escudo, algo contra la pared, pero si la pieza no tuviera esa parte lisa, si tuviera una forma determinada del otro lado, lo que se hace es lo mismo, nada más que en la cara de la otra caja. Entonces cuando se cierran las dos cajas quedan los dos huecos, digamos, como para que al ingresar el material fundido tome la forma. Bueno, creo que no funde, ¿no? Solamente hicieron el molde. Bueno, medio rústico el video, pero después yo voy a conseguir alguno mejor. Pero bueno, lo importante es que se queden con esta con este concepto, que por supuesto después lo van a poder ampliar mucho mejor cuando ya traten el tema el año que viene, pero lo importante es que hoy tuviesen ustedes esta idea, como para que de acá hasta que vean este proceso en Tecno 2, que no sé en qué momento lo ven, bueno, por lo menos ya tengan este concepto. Bueno, díganme si además de esto alguna otra duda que les haya quedado. Profe, la autoevaluación, ¿cuándo se entrega? No va a ser rápida, ¿sí? Porque es medio larga. Por ahí tienen que leer unos textos que yo les voy a subir ahora, les vamos a compartir, y tienen que sacar algunos datos de ahí. Igual la mayoría de las cosas las dije ahora, pero por ahí si hay algún dato que, no me acuerdo ahora si dije todo, pero si hay algún dato que no estuviese dicho en esta clase de ahora, está en ese texto, así que por ahí lo vamos a abrir para que queden unos días. Importante respecto Gracias. de eso. Nosotros lo que más queremos es que ustedes con esa autoevaluación indaguen en el texto, revean este video, porque en un par de días cuando me manden el enlace yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan disponible, así que cualquier cosa lo pueden rever ahí. Indaguen eso y busquen en distintas fuentes que nosotros les vamos a ir dando, más creo que si el lunes que viene Hugo les da la clase de fundición también van a tener más datos ahí. Lo importante es que ustedes esa autoevaluación los impulse a eso, a buscar esa información y obtenerla, y procesarla y pensarla. No vamos a calificar cuántos puntos sacaron en la autoevaluación. Lo importante es que ustedes la respondan. Después vamos a hacer una evaluación general y vamos a ver cómo les fue en general en cada ítem, no a cada uno de ustedes en particular, sino
qué sé yo, el ítem 1, si la gran mayoría le erró o la respuesta es distinta a la que esperábamos, bueno, vamos a tener que reverlo y charlar más sobre ese tema. O al revés, si les fue muy bien a todos, bueno, evidentemente los conceptos están, entonces no hace falta volver sobre eso y nos quedamos más tranquilos. Es más que nada para eso. Lo que esperamos es que lo hagan y que lo suban. Eso sí, es obligatorio hacerlo. Pero háganlo a conciencia, no busquen la información, pregúntense entre ustedes si es necesario, bueno, no hay problema, pero nosotros no vamos a valorar cada punto de cada uno, porque si eso no tiene para nosotros no tiene mucho valor en el caso de una evaluación, que ustedes digamos, calificarlos con nota numérica en eso. Pero seguramente, bueno, en un rato lo subimos y va a estar, al menos un par de días va a estar seguro. Podemos hacer así, lo dejamos hasta el lunes para que cualquier duda lo puedan consultar con Hugo y responden con eso. Profe, el lunes feriado y no tenemos clase con Hugo. Ah, el lunes es feriado, bueno. Bueno, entonces lo dejamos lo cortamos antes, ¿para qué vamos a esperar al lunes? Bueno, está bien, no pasa nada, respondamos y después el miércoles que viene vemos si hay puntos que fueron flojos, los charlamos nuevamente. No pasa nada con eso. Bien. Bueno, no sé si quieren que veamos algún punto más que no quedó claro, algún punto de lo que charlamos hoy. Bueno, si es así, cerramos acá. Ah, ¿cómo les fue con vidrios? ¿Pueden entregar? ¿Entregaron todos? ¿Alguien quedó sin entregar? ¿Un grupo? Profe, ¿se escucha? Sí. Una consulta. El trabajo de cerámicas... No, todavía no lo corregimos, pero estamos en eso, ¿eh? Ya la Ah. clase que viene lo vamos a tener. Listo, gracias. No, perdón. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles con otro tema nuevo. Y poco trabajo para ustedes, no se pueden quejar. Les dejamos una autoevaluación simple. Así que ahora le vamos a subir otro video más que ya tenemos de fundición. Así que quédense en mirar esas cosas que vamos a subir. Y bueno, cualquier cosa la clase que viene, cualquier duda que haya quedado, la terminamos de resolver. Dale. Muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. No, profe, chao. Nos vemos. Hasta Buena luego. semana, buen fin de, chau. Pásenla Buen bien. fin de.